A ver, pensemos un momento en esas reglas invisibles que guían nuestro día a día. Sí, esas normas no escritas sobre cómo hablar, cómo comportarse, vaya, sobre cómo existir en sociedad. Ahora imaginemos una época en la que esas reglas no solo eran visibles, sino que estaban meticulosamente escritas en un libro. Un libro que moldeó a generaciones enteras. Bueno, pues vamos a descubrirlo. Si tuviéramos que adivinar, ¿qué diríamos? Quizás un gran novelista o un poeta, pero no. La respuesta es mucho, mucho más sorprendente. Durante décadas, el libro más influyente en los hogares de América Latina, después de la Biblia, claro, fue un manual de etiqueta. ¿Sí? Un libro sobre buenos modales. Y aquí lo tenemos. Es el famoso Manual de Urbanidad y Buenas Maneras del venezolano Manuel Antonio Carreño, publicado allá por 1853. Y ojo, aunque el texto pueda parecer denso y muy formal, esto no era un simple libro de consejitos. Para nada. Era la guía definitiva, el código de conducta que dictaba cada interacción social en una América Latina que, en ese entonces, buscaba definirse a sí misma. Y la verdad es que Carreño no se andaba con rodeos, ¿eh? Algunas de sus reglas, vistas hoy, nos pueden parecer increíblemente directas. Regla número 1. Escupir en público es una grosería que se debe evitar. Un hábito que, según él, jamás se verá entre la gente verdaderamente culta. Así de claro. Seguimos con la regla número 2. Nunca, pero nunca, tocar a la persona con la que se habla. Esto, claro, choca de frente con muchas de nuestras costumbres actuales, que son mucho más táctiles, más cercanas. Para Carreño, el espacio personal era sagrado, inviolable en una conversación civilizada. Y la tercera regla es que es intolerable limpiarse una mancha en la cara con saliva. Este nivel de detalle, tan visceral, nos da una idea de lo minucioso que era el manual. De verdad, no había aspecto del comportamiento humano, por pequeño que fuera, que se le escapara a Carreño. Y bueno, esa minuciosidad, ¿dónde empezaba? Pues en casa. Vamos a analizar la primera gran sección del manual, la conducta en el hogar. Aquí es donde Carreño buscaba estructurar hasta el último rincón de la vida privada. La obsesión por el orden y el decoro era absoluta. La casa tenía que estar impecable. Y como vemos aquí, había una separación de espacios muy estricta. La cama matrimonial jamás debía verse desde la sala. Y la presentación personal era clave, incluso dentro de casa. Nadie podía salir de su cuarto sin estar perfectamente vestido y aseado, llegando al punto de tener que recortar los vellos de la nariz y las orejas. Y si la casa era el escenario, la mesa era sin duda el acto principal. Comer no era solo comer, era una coreografía precisa. El manual dedicaba secciones enteras, como esta de cómo proceder con ciertos alimentos, a demostrar que cada bocado estaba regido por la etiqueta. Al final el objetivo era bastante simple, ¿no? Se trataba de evitar cualquier cosa que pudiera resultar desagradable para los demás. Por eso estaba prohibidísimo hablar con la boca llena, o cortar más de un trozo de carne a la vez, o, por supuesto, hacer ruido con los cubiertos. O sea, cada regla buscaba crear una experiencia armónica y placentera para todos en la mesa. Era, en esencia, el arte de ser considerado. Muy bien, ahora salgamos de la casa y entremos al complejo mundo de la vida pública del siglo XIX. Un mundo donde las reglas, como se imaginarán, se volvían todavía más estrictas. Fíjense en esto. Algo tan simple hoy en día como hacer una visita social era todo un proceso formal con pasos muy definidos. Las presentaciones seguían una jerarquía estricta por edad, rango y género. La conversación tenía que ser agradable, evitando temas, digamos, delicados como la religión o la política. Y la despedida debía ser tan discreta como la llegada. Cada interacción estaba cuidadosamente calculada. La conversación en sí misma era todo un arte. Según Carreño, siempre se debía mirar a la persona con la que se hablaba. Los movimientos de las manos, muy medidos, acompañando las palabras sin exagerar. Hablar era como una actuación que revelaba el grado de cultura y delicadeza de una persona. Y que no se piense que había algún espacio exento de estas normas. Ni siquiera la iglesia. En el templo estaba prohibido mirar fijamente a otras personas, y mucho menos a las del sexo opuesto. Los saludos debían ser discretos, de cerca, nada de gestos a la distancia. La devoción y el decoro iban siempre de la mano. Ok, hasta ahora hemos visto el qué de las reglas. Pero, ¿y el por qué? Aquí viene lo fundamental. Para Carreño, estas normas no eran para nada arbitrarias. Tenían una base filosófica y, sobre todo, religiosa muy, muy profunda. Esta cita, de verdad, contiene la tesis central de todo el libro. En los deberes para con Dios se encuentran todos los deberes sociales y las prescripciones de la moral. ¿Qué quiere decir esto?
que para Carreño ser educado y considerado no era una simple convención social, era una obligación divina. Y esta idea ilustra de manera brillante el universo moral que propone. Todo salía de una jerarquía muy clara. Primero que nada, los deberes hacia Dios. De ahí se desprendían los deberes hacia los padres, luego hacia la patria y finalmente hacia los demás. Todo basado en la caridad cristiana. O sea que para él, el amor a los padres o el patriotismo no eran virtudes seculares y ya. No, eran una extensión del deber principal, el deber para con Dios. Este marco teológico lo justificaba absolutamente todo, desde no eructar en público hasta defender a la nación en tiempos de guerra. Entonces, ¿cuál fue el impacto real de este libro tan detallado y exigente? Bueno, en nuestra sección final vamos a reflexionar un poco sobre su profundo y de verdad duradero legado. Hay que entender que por más de 100 años, el Manual de Carreño fue la autoridad indiscutible sobre cómo ser una buena persona en la sociedad latinoamericana. Moldeó las costumbres, educó a generaciones enteras y se convirtió en sinónimo de buena educación. Y su alcance era total. Miren esta lista de regalos prescritos para cada aniversario de bodas. Esto simboliza perfectamente la misión del manual: ordenar cada aspecto de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, sin dejar absolutamente nada al azar. El primer año, papel. El quinto, madera. El 60º, diamante. Una vida entera codificada. La verdad es que el mundo de Carreño, con toda esa rígida formalidad, nos parece muy lejano. Pero todo esto nos lleva a una pregunta final. En nuestra era de aparente informalidad, ¿qué reglas no escritas nos guían hoy? Quizás han cambiado de forma, pero la necesidad de tener un código social, aunque sea implícito, sigue tan presente como siempre.